invitado sorpresa, como solemos hacer algunos lunes. Ya la tenemos al aire a María Belén Aramburu. Ella es periodista de C5N, Morfi Telefe. ¿Cómo estás, María Belén? Hola, buen día, ¿cómo estás? Bueno, la verdad que con mucho entusiasmo te saludamos, siempre estamos en contacto y también siguiendo el día a día de todo lo que está pasando, no solo aquí en Argentina, sino internacionalmente. En las últimas noticias nos asombran, por ejemplo, la victoria de Emmanuel Macron, ¿no? Una persona que, sabiendo más que nada su historia, están pasando cosas en el plano internacional, figuras, ya lo vimos con Donald Trump, que un poco, ¿no? Nosotros como ciudadanos, vos como periodista de los medios, como que nos asombran. ¿Cuál es tu impacto, digamos, ¿no? Sabiendo como por así decir, la vida de estos líderes, ¿no? De Manuel, más recientemente en Francia, y de Donald Trump, ¿no? Que está dando que hablar en estos últimos tiempos. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Felicitaciones por el programa, ¿eh? Bueno, muchas gracias. María. Muchas gracias, María Belén. Sabemos que sos fiel seguidora. ¿Cuánto tiempo están ya? Y ya tiempo, mira, arrancamos el año pasado, Sí. a mitad de año, así que estaríamos por cumplir un año. Sí, ya un año, así que estamos en el programa 38 hoy. Muy bien, muy bien. Bueno, a seguir adelante entonces, Bueno, ¿eh? sí. Bueno, respecto a lo que me preguntabas, Sí. vos sabés que estaba leyendo Sí. hoy algunas noticias internacionales, como Sí. por ejemplo las declaraciones de Nicolás Sarkozy, Sí. que decía textualmente: yo sé por experiencia que ahora comienzan las dificultades, como que va a tener, es una Francia dividida, Sí. una Francia, digamos, que como quinta potencia del mundo se posiciona en el centro de atención de todos, más allá de lo que puede significar para Francia y Europa en particular. Emmanuel Macron, que es un populista de centro, muchos lo llaman, ¿no? Sí. Pero va a tener bastantes dificultades. De hecho, como te decía anteriormente, va a tener una Francia bastante dividida, y es difícil a veces poder unir como nación, que no es lo mismo que el Estado. La nación supera muchísimo lo que es el Estado, ¿no? Porque te lleva de alguna manera a lo que es la patria, ¿no? Que es lo que también muchas veces nosotros como argentinos buscamos, ¿no? Es un hombre que no tiene experiencia en la política, tiene 39 años, es un hombre joven, eso sí, pero bueno, es alguien que escribirá las próximas páginas de una Francia en la historia moderna, ¿no? Digamos que nunca antes se había llegado al poder parte de un presidente sin haber pertenecido a un partido político. Digamos que institucionalmente es el ámbito más propicio, semillero de donde surgen los dirigentes, que muchas veces los partidos políticos son menospreciados por los ciudadanos, y en casos como por ejemplo en España, no sé si recordarán ustedes, hubo muchísimos movimientos de ciudadanos que ante la crisis española lo que hicieron fue levantarse, primero haciendo visibles sus reclamos en la calle y luego organizando partidos políticos que tienen representación parlamentaria, que lo que es importante, ¿no? Sí, el caso de Podemos. Claro, exactamente, ese es uno de los partidos. Y después no hay figuras importantes, digamos, en la política que lo acompañan, ¿no? Entonces, lo que él ha prometido es un gabinete, por ejemplo, que tenga un perfil ciudadano, o sea, que sean los propios ciudadanos también que estén representados allí. Buscará un perfil más bajo, fuera de la representación política e institucional de los partidos, ¿no? Totalmente. Donde haya de representantes de izquierda, de derecha, no va a tener apoyo del Congreso. Es bastante difícil también manejar un país de esa manera, con lo cual hay una serie de transformaciones políticas que ya se ha trazado y que por supuesto van a tener que pasar por el Congreso, como en todos los países, ¿no es cierto?, cuando hay proyectos de ley del Ejecutivo. Eso le va a ser bastante difícil, ¿no? Sí, totalmente. Recordemos que tienen un régimen semipresidencialista y el desafío mayúsculo va a ser para las elecciones de junio, ¿no? Teniendo en cuenta que hoy por hoy tenemos una Unión Europea sumida en crisis a nivel institucional, pende un hilo el tema del euro, pero sin embargo fue Angela Merkel una de las primeras en acercarse a felicitar porque están celebrando literalmente un triunfo para toda Europa. Claro, bueno, Angela Merkel es la mujer, te diría, más poderosa, la representante más poderosa, como Alemania, ¿no? Porque Alemania en realidad es el país más poderoso que tiene Europa, una de las principales potencias mundiales. Y lo que pasa es que todo no termina acá, con estas elecciones, el balotaje, sino que los franceses van a tener que ir a votar nuevamente para elegir también a
más de 500 representantes en la Cámara Baja. Así que ahí también va a ser un reto bastante difícil, porque algunos lo llaman, traducido al castellano, como un milagro político si llegase Macron, por ejemplo, a obtener una mayoría, que se ve que es bastante difícil que pueda hacerla, pero que lo va a necesitar para la aprobación de proyectos de ley que envíe del Ejecutivo para esa transformación política, al menos que pretende, ¿no? O sea que muchos dicen que va a tener que hacer una coalición o, digamos, interbloques dentro del propio Congreso para poder tener prosperidad en cuanto a todos los proyectos y sus transformaciones. Y sí, tiene bastantes problemas, porque ha tenido negociación con partidos políticos, digamos, cuando ustedes recuerdan que era ministro de Economía también, sí, de François Hollande. Sí. Así que y la construcción con el resto de los partidos en cuanto a un consenso que sea más firme se vio frustrado en varias oportunidades. Así que vamos a ver si En Marche, ¿no es cierto?, en marcha, puede lograr conseguir esas reformas, ¿no?, sin una estructura de partidos establecida. Sí, ¿cómo te va, María Belén? Hola, ¿cómo estás? Sí, la verdad que entre tantos, noticias, ¿no?, respecto de Francia, lo que ocurre en Europa, me quedé también pensando en una frase que él habla de Macron, ¿no?, por supuesto, de reconstruir el vínculo entre Europa y los pueblos que la componen. Sí. Claramente, es un gran desafío en Europa mismo, pero Francia, con esta ola inmigratoria, la gente que se agolpa también por las calles, por las afueras de París, por ejemplo, también en otras partes, ya de por sí Francia va a tener que lograr una unidad, es lo más difícil, ¿no?, teniendo tantas culturas diversas, y no sé, este deseo tal vez que presentó él en las elecciones hizo que también toda Francia, o tal vez los más alejados, los que menos recuerda, digamos, siempre un Estado, son los que tal vez forzaron o ayudaron a que este hombre pudiera llegar, digamos, a la victoria. Digo, porque mucha gente se siente, gente de otros países, ¿no?, de esta ola inmigratoria, se siente alejada de la política, por lo menos del gobierno anterior, que es el que perdió. Digo, habrá expectativa de con este hombre de que las personas que están fuera del sistema estén incorporadas. Claro, lo que pasa es que recordá que hubo 3 millones de personas que votaron en blanco, y para votar de esa manera pusieron en el sobre un papelito con un dibujito de un queso, el camembert, y ponían camembert président, o sea, representando al queso, ¿no es cierto? Sí. Como diciendo, a mí no me importa absolutamente nada. Lo que pasa es que para hacer un análisis del comportamiento del voto de los franceses hay que conocerlos también un poco más, ¿no? Digamos que hay una diferenciación respecto de otros países europeos, son muy nacionalistas, fraternidad, igualdad, o sea, los lemas que siempre han representado, digamos, eso lo sostienen a rajatabla, y ha sido bastante difícil para los países europeos la incorporación, por un lado, que aquellos que se han presentado como inmigrantes procedentes de países que antaño han sido conquistas de parte de los mismos. Por ejemplo, en el caso de Francia han venido muchos oriundos, por ejemplo, te diría del noroeste de África, países donde yo he estado. Hablan perfectamente francés, pero muchas veces no se han visto incorporados al propio sistema y entonces siguen siendo marginales. De hecho, muchas veces también el nacimiento de terroristas que son europeos y que han sido formados en las filas, por ejemplo, de yihadistas que provienen de Afganistán o de Irak o de Siria, digamos, han sido fácilmente captados justamente por esa propensión que tienen por estar al margen del propio sistema y por sentirse excluidos. Y después hay otro tema que también atañe a Europa, que es cómo se recibe y cómo se integra también en la sociedad a tantos inmigrantes forzados de países como, por ejemplo, Siria, donde hay familias que no tienen nada que ver con el terrorismo, que ven todos los días cómo le destruyen las casas, sus casas, las de los vecinos, y no tienen dónde estar. Y llegan como pueden, indocumentados, son muchas veces violados en sus más íntimos intereses de bienestar y de superación del lugar de la guerra. Viene con sus chicos muy pequeños, de pasar penurias, cómo hace para vivir todos los días. Así que Europa toda afronta, digamos, un desafío bastante importante, de la cual Francia, por supuesto, no es ajena, ¿no? Claro. Después, en base también lo que me preguntás del resto también de los franceses,
que, por ejemplo, no sé, se presentan como, no te diría que apolíticos, pero muchas veces fuera del régimen de los partidos políticos. Hay muchos también que, por ejemplo, dijeron, bueno, que no voten a Marine Le Pen. Acuérdense que acá en el balotaje lo que se ponía también de manifiesto era el voto por dos Francias diferentes, ¿no? Dos propuestas totalmente diferentes, dos modelos de Francia totalmente diferentes. Y hay muchos, hay una encuesta última que se hizo también, que da cuenta que el 61% de los votantes no quiere que este nuevo presidente tenga la mayoría absoluta en el Parlamento, o sea, no le quieren dar el poder absoluto, tienen miedo también de que ese presidente pueda hacer todo lo que quiera. Y eso es un obstáculo para las próximas elecciones legislativas del mes de junio. Sí, bueno, claramente cuando hablamos de democracia, justamente nos ha pasado también con Mauricio Macri, digamos, no tiene el poder en las bancas, en diputados y senadores, y claramente es un control que es necesario, digamos. En Estados Unidos ocurre lo mismo. Imagínate si tuviera, digamos, el favor o el poder también en lo que sería diputados y senadores, ¿no? Ya harían cualquier cosa. De alguna manera, bueno, sí, es difícil. Sí, es control, pero ¿sabés qué? También todos los poderes en las constituciones, bueno, está por supuesto en la de Francia, ¿no es cierto?, una de las pioneras, pero está el contralor entre los distintos poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Pero hay otra cuestión también, si el pueblo, la ciudadanía, le da, no solo que tiene que ver con el control, sino eso de que todos los proyectos de ley salgan, viste, como escupida, o sea, te damos, a ver, como un desliz absoluto de todo lo que quieras hacer. Entonces ahí dicen, no, ¿por qué? Porque el poder legislativo de alguna manera puede controlar al poder ejecutivo fácilmente cuando no tiene esa mayoría. Sí, tal cual. Y bueno, mira, abrimos como la puertita para un poco charlar y que nos des tu punto de vista respecto del famoso 2x1, lo que ocurre ya a nivel nacional, lo que ocurre en Argentina, lo que ocurrió con la Corte Suprema. Hubo muchos comentarios. Uno de los nietos, digamos, recuperados, que es Juan Cabandier, se refirió a lo que ocurrió con la Corte, que bueno, dijo que este fallo era una decisión del gobierno, digamos, él, bueno, lo politizó un poquito más. ¿O qué pensás vos respecto de este indulto encubierto, se podría decir, que utiliza no digo gobierno, pero este poder judicial, la Corte Suprema? A mí me pareció extraño, la verdad. Yo lo comenté al aire, me pareció extraño porque cuando se trata de esta clase de delitos que son de lesa humanidad, una de las características que tienen es que son imprescriptibles. O sea, al no prescribir, me parece muy rara la aplicación de un 2x1, ¿no? Por un lado, la Corte se basa en la aplicación de la ley penal más benigna, y la aplicación de un 2x1 que ya, digamos, no se estaba aplicando, no entiendo por qué se hace, digamos, una aplicación de un criterio igualando delitos de lesa humanidad con otros delitos penales que no se conocen con estos, justamente porque de acuerdo a la Convención Internacional de Derechos Humanos y bueno, hay varias convenciones que hay que han sido firmadas, rubricadas por muchísimos países del mundo, estos delitos, pero no solamente acá, sino en todo el mundo, escriben. Ya por la naturaleza del delito de lesa humanidad, me parece, y esa característica se le ha dado sobre todo en los últimos juicios, ¿no? Por los juicios por la memoria, por la justicia y la verdad, me parece extraña la aplicación del 2x1. De hecho, lo que se sabe también es que, bueno, además de que la mayor parte de la población no lo aprueba, el oficialismo también va a presentar un proyecto para acotar esa aplicación del 2x1, pero en este caso me parece conducente, inclusive también hay muchas presentaciones por parte de abogados y de abogados o de jueces y de fiscales en relación con la inconstitucionalidad. Vamos a ver si prospera o no esa presentación de inconstitucionalidad, pero digamos, se está tendiendo a eso. De todas maneras, yo hablé con varios funcionarios judiciales, estos jueces y fiscales, y lo que me decían también es que los tribunales inferiores no están obligados a la aplicación del 2x1, por más que el fallo de la Corte Suprema haya sido, digamos, próspero en el caso de este caso en particular. O sea, más allá de este caso procesal, ellos no están obligados a dar una continuidad a ese fallo de la Corte Suprema de Justicia, ¿se entiende? No tienen esa obligación.
No tienen, lo que claro. pasa, el tema es así, no tienen la obligación, pero una vez que se dicta sentencia, se siente un precedente y a la hora de un imputado o un inculpable puede llegar a, digamos, a mencionar ese fallo para que se aplique en su caso particular. Eso justamente es una de las características de la justicia. Nunca se siente un precedente, salvo que sea algo de casación, digamos, que sea acordado por todos los integrantes de una Cámara y ya es un criterio de toda una Cámara, cuando es apelación, pero si es el caso de un fallo puntual, no es que se torna, digamos, en operativo, continúa siendo programático, ¿vale? Sí tiene que, digamos, mencionarse a la hora de aplicarse individualmente, es un beneficio puntual para cada una de las personas. Claro, no va a sentar jurisprudencia. Sí. A eso voy, ¿no es cierto? En este caso en particular. Pero esta semana lo que va a hacer digamos, el Poder Legislativo, pero a través del Frente Cambiemos, es el senador Federico Pinedo. Sí, ya lo confirmó, que va a presentar el proyecto para... Un proyecto que va a acotar el criterio de aplicación del beneficio de 2x1 para los que estuvieron presos durante la vigencia de la ley, ¿no es cierto? Que como respuesta al fallo de la Corte Suprema de Justicia, porque está aplicando la ley 24.390, es esa, pero fue derogada, yo lo expliqué públicamente, fue derogada en el año 1994, en el 2001, y en este caso en particular, ¿por qué se aplica? Además, los que votaron a favor son Rosati, Rosencrantz, que son dos incorporaciones recientes, que también, bueno, ahora, por supuesto, de manera legal y legítima se introdujeron como miembros de la Corte Suprema, pero en su momento fueron cuestionados porque el Poder Ejecutivo había presentado decretos, que no se entendió por qué en el mes de febrero recién asumidos se habían presentado los decretos para que ingresasen a incorporarse en las filas de la Corte Suprema como miembros. Después, Alto de Nolasco también, ¿no es cierto?, a la que se le permite seguir, digamos, formando parte de la Corte Suprema, porque hay un tema, viste, de la edad, la vigencia, la continuidad que tiene cada uno de los jueces. Así que me parece que debiese revisarse esta medida. Está bueno, digamos, el revuelo que causó, ¿no? Porque a mí me pareció, cuando conocí la noticia, además había que explicarla, porque ahora, digamos, que la gente tiene más conocimientos respecto de lo que pasó, pero me acuerdo cuando lo tuve en mis manos, había que explicar también de qué se trataba, inclusive hacer notas al respecto, y me llamó, la verdad, la atención. Me pareció sorpresivo, sorprendente, y debe ser revisado, esto debe ser revisado. Bueno, María Belén, la verdad que bueno, siempre es tan nutritivo charlar con vos y más allá de la amistad, información minuto a minuto, María Belén Aramburu. Es cierto, una cosita más y ya cortamos. Sí. ¿Te llamaron para el bailando? Viste que el año pasado habíamos hablado, te habían puesto a prueba Morphy, sí, pero no, eso fue para ya no me acuerdo el año, viste, porque para mí como doy las noticias y viste el ayer, el hoy, el mañana, viste todo, ya no tengo ni noción del tiempo, pero eso creo que fue hace 2 años, ¿no? Si no me equivoco, que me habían postulado para el año pasado. Bueno, pero viste que pero no, ya está, quedó ahí. Ya está, quedó.